Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. ¿Cómo lo viste tú? Mejor abrir la palabra de Dios en el libro de Job. Vamos a ir a Job. Y ve usted ahí el primer capítulo. Y una vez que tenga el libro de Job ahí, hermanos, no cierre su Biblia, porque vamos a estar mirando varios versículos el día de hoy y vamos a ir, hermanos, examinando, ¿verdad?, la vida de este hombre. Es imposible, ¿verdad?, examinarlo todo. Solamente tengo la intención, hermanos, de que miremos que Dios restaura, que después de las pruebas, hermanos, Dios restaura. El Salmo 23:3, hermanos, dice el salmista, usted quédese ahí en Job, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará o restaurará mi alma. Dios, hermanos, restaura nuestra vida, nuestra alma. Bien, hermanos, Job, hermanos, es uno de esos libros que cuando usted lo mira y entiende un poquito la situación de Job, pues no le dan muchas ganas de leerlo, porque no nos gusta a nosotros las cosas que tienen que ver con el sufrimiento aquí en la mente, ¿verdad? De hecho, es algo curioso, pero aquí en nuestra congregación, casi siempre que se tocan los temas que tienen que ver con sufrir, o que hay en la escuela dominical temas que tienen que ver con la paciencia, con el dolor, pues empieza a haber ausencia, ¿verdad? No son temas, ¿verdad?, que a nadie le gusta, no nos gusta pensar en eso, aunque va a ocurrir, pero no les gusta pensar en eso. Bueno, pero hermanos, le doy gracias a Dios por un hombre como Job, y le doy gracias a Dios, hermanos, por las cosas que él pasó. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por la manera como él enfrentó las situaciones adversas que vinieron a su vida. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque Job, a través de la lectura de este libro, uno se da cuenta de que este hombre sufre, se duele. Y, hermanos, le toca a Job padecer mucho más de lo que tal vez algún día nosotros lleguemos a padecer. Pero aprendemos de él, hermano. Aprendemos de él, aprendemos de su experiencia. Aprendemos de cómo, hermanos, nos llena de gozo, ¿verdad?, ver cómo Dios, hermanos, le dio la victoria y cómo Dios lo restauró, porque todo lo que le ocurre a Job y todo lo que experimenta Job, haga de cuenta que es la vida de nosotros los cristianos. Que eso es parte, ¿verdad?,
del caminar con Dios. Bueno, hermanos, algunos dicen que este es el primer libro escrito de toda la Biblia. Esa es la opinión de algunas personas. Antes que Génesis, antes que otro, este es el primero. En orden cronológico, ¿verdad? Ahora, este libro, hermanos, si usted, cuando usted tenga tiempo ahí, lo lee todo, se va a dar cuenta que comienza la primera parte de este libro con Dios, con Satán, tratando, ¿verdad?, de inducir a Dios, ¿verdad?, a que ponga a prueba a Job. Nos vamos a dar cuenta que hay en 3 ocasiones, hermanos, después de que Job es lastimado, de que Job está en la prueba, vienen sus amigos, ¿verdad? Y hay un tipo de debate entre Job y sus amigos. Bueno, hermanos, para entonces dar inicio a este estudio, vamos a abrir la Biblia ahí en el capítulo 1 y vamos a leer, hermanos, 1, 2 y 3, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que el Señor nos ilumine mientras examinamos estos versículos, y hermanos, y nos asomamos un poquito a la vida de Job. Dice así, hermanos, Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No se le olvide esa parte, hermanos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 camellos, juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, ayúdanos, Señor, a comprender, a entender, Señor, que las dificultades y pruebas, Señor, en esta vida, Señor, tienen el propósito, Señor, de mejorarnos, de perfeccionarnos. El fin, Señor, de hacer más íntima y más profunda nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a mirar las pruebas, Señor, desde su perspectiva. Ayúdanos, Señor, a mirar las dificultades de la vida, Señor, con entereza, con el carácter correcto. Ayuda también, Señor, a que nuestra fe, en medio de todas estas cosas, Señor, no mengue. Padre, ayúdanos a discernir los sentimientos que producen estas cosas en nuestro corazón, Señor, a discernirlos y a juzgarlos, Señor, y a rechazarlos cuando estos, Señor, se oponen, Señor, a tu voluntad. Padre, ninguno de nosotros, Señor, le gusta padecer, sufrir. Sabemos, Señor, que sin embargo es necesario que por tribulaciones, por dificultades, lleguemos, Señor, a tu presencia. Padre, perdónanos entonces cuando hemos sido débiles en medio de ella. Y esperamos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, tú confortes nuestro espíritu y nos des sabiduría, Señor, a la hora de enfrentar las pruebas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos ya, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, Job, según lo que nos da aquí la palabra de Dios, pues era un hombre, hermanos, íntegro, un hombre recto, un hombre que temía a Dios. Job no era un impío,
ateo, una persona que odiaba a Dios. Por la descripción que se nos da aquí, hermanos, era lo que pudiéramos decir un buen cristiano, ¿verdad? Este hombre, aparte de eso, hermanos, era bendecido. Dios lo bendecía el Señor en todas las maneras, ¿verdad? En cuestión, hermanos, espiritual, un hombre bendecido. En cuestión, hermanos, económica, bendecido. De familia, hermanos, bendecido. Dios entonces había acercado, ¿verdad?, a este hombre y lo había llenado de bondad, de bendiciones. Pero ocurre algo, nos dice aquí la Escritura, hermanos, en el versículo 6, del versículo 6 al 12 del capítulo 1, dice que hubo una ocasión, hermanos, lo leo, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice Dios de él, hermano, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, qué interesante hasta aquí, ¿verdad? Está Satanás mirando, como dice Pedro luego, andando, mirando a quién devorar, mirando a quién tentar, a quién dañar. Y el Señor, hermanos, le menciona a Job. Luego, hermanos, Satanás, como ya lo leímos ahorita, como usted acaba de oír, le dice: bueno, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar contigo? Pues le has puesto un cerco alrededor. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a bendecir? Si a todo lo que hace tú lo prosperas, todo le sale bien, si no pasa por ningún problema, por ninguna dificultad, tú lo guardas. Y me gusta esa parte de ahí, hermanos, donde dice que Dios ha puesto un cerco alrededor de este varón. Hermanos, en nuestro examen de la Escritura, vemos entonces, hermanos, que cuando una persona le entrega su vida al Señor Jesús, Él pone un cerco alrededor de sus hijos. Él pone un cerco alrededor de los que le aman, de los que le temen. Y, hermanos, Satanás no puede cruzar ese cerco a menos que Dios se lo permita. Satanás, hermanos, no puede hacer nada en contra suya a menos que le pida permiso primero a Dios. Y vemos, hermanos, que si Dios le da permiso, va a ser por un propósito y va a tener sus limitaciones. No va a tentar, le va a permitir a Satanás hacer o tentarnos o probarnos de la manera en que a Él se le antoja. Hermanos, Satanás entonces, hermanos, le trae esto al Señor. El Señor sabía todas las cosas. Entonces, hermanos, Él dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que está en tu mano. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dice: y salió Satanás de delante de Jehová. Y
dice que aconteció un día que sus hijos y sus hijas comían y bebían. Vino a casa de su hermano, y vinieron a casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los averos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primera mala noticia para Job, ¿verdad, hermano? Luego, hermanos, dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Pues si esta noticia no fueran pocas, hermanos, llega otra, dice: entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dios, hermanos, en su misericordia nos guarde de que a nosotros nos pruebe de la misma manera que a Job. Pero, hermanos, en un instante, en un momento, hermanos, perdió Job su riqueza. En un instante, hermanos, en un momento perdió Job a sus hijos. Que probablemente, hermanos, cualquiera de nosotros dijera: bueno, se perdió aquello material, es material. Se perdió esto, se repone después. Pero, hermanos, sus hijos, y todos sus hijos, no uno, todos sus hijos. Yo, hermanos, no me imagino, ¿verdad?, una noticia así. Es una noticia, hermanos, devastadora para quien sea. Siempre, hermanos, hemos pensado que a nosotros, las personas, nos pueden llamar, nos pueden decir cosas y va a estar bien, ¿verdad? Toleramos. Pero, hermanos, nuestra debilidad son siempre nuestros hijos, ¿verdad? Que alguien toque a nuestros hijos. Hermanos, esta es la experiencia de Job. Hermanos, creo yo que les doy un ejemplo. Una tía mía perdió a su único hijo, ¿verdad?, hace unos años atrás. Pues yo creo que ya son como 9, 10 años, y todavía esa tía mía no puede superar, ¿verdad? No han recobrado, ¿verdad?, su vigor desde ese día. No es cristiana mi tía, ¿verdad?, no tiene al Señor, pero he visto su dolor todos estos años, y a veces uno platica con ella y es como si acabase de ocurrir la muerte de ese primo. Entonces, hermanos, lo que quiero decirles es que no fue poco, ¿verdad? Lo leemos rápido y pareciera que el escritor, ¿verdad?, no se detiene y no le da mucho detalle, nomás nos dice lo que ocurrió. Pero es un evento triste y doloroso. No es cualquier cosa, ¿verdad?, lo que le aconteció a Job. Como le digo, Dios nos guarde, hermanos, de una prueba como esa. Pero bueno, hermanos, esto le ocurrió a este varón, y en un instante todas estas cosas. En veces nos vienen pruebas a nuestra vida, ¿verdad?, así, un año, y como que Dios nos bendice y nos ayuda, y pasan 5 o 6 años y no volvemos a tener una prueba así fuerte, ¿verdad? Pero esto, hombre, todo de repente. La reacción, hermanos, común de cualquier persona sería la de molestarse, de maldecir a Dios si es que cree en Dios.
Si es ateo, pues no sé qué van a decir, ¿verdad? Pero al viento, a la vida ligera tal vez. Pero, hermanos, si fuese un cristiano, tal vez, hermanos, se desalentara y tal vez no lo mirásemos por aquí por mucho tiempo. Conozco muchas personas, hermanos, que les ha acontecido algo triste, algo grave, y cuando les hemos hablado del Señor, sí, yo conozco de su palabra. ¿Y qué es lo que le ocurrió? ¿Por qué no fue? No es que me pasó tal cosa. La iglesia o esto, aquello, lo otro. Y ve uno en esas personas, hermanos, amargura. Mira, enojo. Dice, las personas están enojadas con Dios, molestas con Dios. Dice, no creo en Dios, pero estoy enojado con Dios. Bueno, quién sabe cómo es eso, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, ¿qué hizo Job? Dice, entonces Job se levantó en el 20 y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hijo de la, hermanos, qué fe para poder decir lo que este hombre está diciendo. Si, como le digo, si es algo material, bueno, pues yo recitara esto sin ningún problema, ¿no? Tal vez. Pero un hijo, hermanos. Hace una ocasión, hermanos, unos 10 años atrás, conocí a un señor, un creyente, un hermano, que venía viajando de México, iba, creo, a Tucson, una parte de México, Tucson. Y en este viaje, hermanos, tuvieron un accidente. Se murió su esposa y se murieron sus 3 niños. Tierra vine a andar por ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y esa parte qué interesante, ¿no, hermano? Para que lo arruinara sin causa. O sea, no había hecho absolutamente nada, Job, hermano. No había cometido una falta grave, algo que mereciera, ¿verdad?, un castigo. En los siguientes versículos, hermanos, respondió Satanás, dijo a Job, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En veces, hermanos, Satanás busca atentar a los hijos de Dios con cosas humanas, ¿verdad? Con trago, con alcohol, con drogas. A los varones con mujeres, tal vez que no es su esposa, o si está joven, ¿verdad?, con muchachas de dudosa reputación, ¿verdad? O a las muchachas igual, las trata de tentar con miles y otras formas de pecados, ¿verdad? Y los hijos de Dios vencen eso, no caen en esos juegos, en esas tentaciones. Pues después de eso, hermanos, el otro recurso de Satanás es provocarnos para que maldigamos a Dios. La otra forma, hermanos, en que él trata de tentarnos es esa, hermanos, con problemas, con tribulaciones, con enfermedades. Pero le digo, hermanos, que
Antes de hacer eso, Él, a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, hermanos, Él primero tiene que pedir permiso, no hace su voluntad. Bien, hermanos, aquí lo vemos en la vida de Job, que antes, hermanos, de poder tocar a Job, tiene que darle el permiso al Señor, porque nuestro Dios, hermanos, es soberano. Es, hermanos, omnipotente, omnipresente, omnisciente, hermanos, y Satanás no es ninguna de estas cosas. Así que no hace, hermanos, con los hijos de Dios como quiere. Bien, entonces, hermanos, dice aquí la Escritura en versículo 6, dice el Señor, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Sí, le dio permiso el Señor, ¿verdad?, para que viniese una enfermedad sobre Job, mas no tenía permiso, hermanos, de matarlo. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna maligna. Un tipo como de lepra, hermanos, que llegaba desde el último dedo del pie de Job hasta su cabeza, hermanos, donde la piel, hermanos, comienza a descomponerse, a volverse llagas, con pus, a desbaratarse, hermanos, de la piel, a desbaratarse la piel y a separarse, hermanos, de los huesos. Y tomaba Job, dice, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Estaba Job, hermanos, tratando de encontrar un remedio, algo, hermanos, que calmara su dolor. Ahora, hermanos, no solamente perdió todas sus posesiones, no solamente perdió a sus hijos, ahora, hermanos, su salud. Y está Job entonces, hermanos, tratando de encontrar algo que mitigue su dolor. Y dice, hermanos, el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes su integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, suele suceder que cuando los hijos de Dios estamos en medio de una prueba, hermanos, no crea usted que porque está en medio de una prueba, Satanás no va a venir a tentarlo. No, Satanás no va a decir, pobrecito, pobrecita, ya es suficiente. Sino que en medio de su prueba, hermanos, va a venir Satanás a tentarlo, a provocarlo, para que usted, hermanos, maldiga a Dios, para que usted, hermanos, renuncie a su fe. Esta mañana decían los hermanos que el Señor le dijo a Pedro que iba a venir a él una prueba, pero el Señor le dice, yo oraba para que no mengue tu fe. En medio de esa prueba iba a venir Satanás. Y así ocurre en la vida de los otros hermanos. Está usted batallando y está sufriendo y no falta que Satanás quiera tentarle. Por ejemplo, no tiene usted empleo, no tiene usted trabajo, y ya llega algún conocido suyo y le dice, ¿para qué batallas? Mira, nomás cruza la línea en este carrito de aquí para allá y todos tus problemas económicos se van a solucionar. Se acabó el problema. Está la esposa, el esposo, están teniendo muchas dificultades económicas, problemas de familia, de matrimonio, y llega Satanás. ¿Para qué batallas? Vente conmigo. ¿Para qué sufres? En este caso, hermanos, ¿quién es el instrumento aquí de Satanás? La esposa, ¿verdad? ¿Y qué quería que hiciera
la esposa, ¿qué quería que hiciera Job? Que maldijera a Dios por su situación, ¿verdad? Que hablara mal de Dios. Que Job renunciara a su fe en Dios, su confianza en Él, su amor en Él. Entonces, hermanos, cuando eso ocurre, todas esas cosas son tentadoras, ¿verdad? Tony decía esta mañana que podemos llenarnos de amargura, de resentimiento, de rencor. Eso es Satanás, hermano. Son todas esas tentaciones que vienen a la hora que usted está en la prueba. Y suele suceder en veces, hermanos, que cuando estamos en la prueba no vemos en veces a los demás con nosotros. Pero también eso tiene su razón de ser. Bien. Y le dijo Job a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Le dice, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? O sea, lo que nos ocurre en esta vida, que venga por bendición de nuestro Dios, lo vamos a recibir, pero cuando nos acontezcan cosas malas, no las vamos a recibir también. Qué hombre tan íntegro este varón, ¿verdad? Es fácil decir eso, a mí me parece ahorita fácil decirlo, aquí estoy, no tengo lepra, no estoy enfermo, no se me están carcomiendo los huesos, no hay una amenaza directa ahorita. Dios nos ha ayudado en todas las cosas. Pero decir esto, hermanos, cuando se está desprendiendo tu carne de tus huesos y cuando tus nervios, hermanos, como también, hermanos, están siendo dañados, están mandando señales, ¿verdad?, pues, a tu vértebra y te empieza a doler todo, que ya no sabes ni dónde sobarte, hermano. No sabes si te duele más la cabeza o te duele más un pie, o te duele más la piel, no sabes qué te duele más. Y estando en esa condición, hermano, decir esto que dice Job. Bueno, hermanos, esto es lo que aconteció con Job, pero ¿no cree usted que la prueba de Job terminó ahí? Dice usted, ¿cómo? ¿Hay más? Sí, hay más, hermano. Porque no solamente fue algo físico, también fue algo espiritual y fue algo emocional. También Job, hermanos, tuvo que enfrentar sus emociones. Y le doy gracias a Dios por ello, hermanos, porque en veces cuando pasamos por esas cosas, estas mismas emociones que experimentó Job, experimentamos nosotros. Pero, hermanos, antes de eso, vamos a mirar, hermanos, ya miramos lo que la esposa dijo, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que vinieron a Job y que intentaron ser de ayuda para Job. Capítulo 2, versículo 11 al 13. Nos dice la escritura, hermanos, que vienen sus amigos, ¿verdad? Amigos de Job. Dice, 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Zoar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, dice, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Le querían consolar, le querían ayudar, hermanos. No sé cuántas veces no he mirado yo personas sufriendo todo el tiempo que he sido cristiano y he querido consolarlos, pero en veces no sabemos cómo consolar. Es muy fácil unirnos a alguien cuando está alegre, ¿verdad? Pero consolar, ¿cómo, hermanos, externarle a esa persona
nuestro afecto en ese momento? ¿Qué palabras les puedo decir para levantar su ánimo? ¿O acaso querrán que yo les levante el ánimo? ¿Querrán que yo les vaya y les cuente un chiste para...? Es de las cosas más difíciles, ¿verdad, hermano? Es de las cosas más fuertes en veces que como pastor uno tiene que enfrentar, hermano, porque por un lado un hermano está cumpliendo años y tiene que ir el pastor y estar feliz con ese hermano, pero después hay otro hermano que está enfermo, está grave y tiene que cambiar de estar feliz a dolerse de los hermanos, a compadecerse, a sufrir junto con ellos y a encontrar las palabras correctas, ¿verdad? Pues no se puede hacer más que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero en veces, hermanos, cometemos errores a la hora de tratar de consolar a una persona. Nos equivocamos. Y vamos a ver aquí que los amigos de Job, hermanos, hicieron juicios. Y como les digo, hay 3 ocasiones donde argumenta Job con sus amigos. No las vamos a leer todas porque son como 40 capítulos, ¿sabe cuánto, verdad? Entonces, no, hermano, no se asusten. Ya estaban pensando ustedes aquí nomás que le pasó. Y quién sabe si acabe. Nomás algunos que de todas maneras se le van a hacer demasiadas personas, algunos. Bueno, vemos entonces aquí, hermanos, que llegan estos amigos. Imagínense ustedes, hermanos, usted conoce a una persona, lo ha visto, pongámonos a mí de ejemplo, me ha visto aquí los domingos, saben más o menos mi fisionomía, cómo me veo, todo eso, ¿verdad? Pero también sus amigos de Job conocían a Job, ¿verdad? Pero miren lo que ocurre en el versículo 12, los cuales, dice, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Había cambiado tanto el aspecto de Job, la enfermedad era tan grave, hermanos, que ya no se parecía a Job. Job ya no se parecía a Job. Parecía otra persona. Bueno, y desde lejos no le conocieron, dice, y lloraron a gritos. Imagínense usted, es su amigo, lo mira usted sufriendo, y lo mira usted en esa condición, y se le parte el corazón de mirar a su amigo así. No era la misma persona ya. Tal vez, hermanos, lo mire usted así, parado así, o en ocasión, rellenito, gordito, y de repente pasan 2 o 3 semanas, y me mira usted así, jorobado, todo flaquito. Mi esposa dice, ojalá la cara, bueno, pero que no así, ¿verdad? Que la cara de otra forma. Bueno, pero ya Job estaba pegado a sus huesos, hermano, y su piel desprendiéndose. Era otra persona, otro hombre, para que sus amigos solamente de verlo lloraran. Imagínense. Luego dice, lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Luego, hermano, dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Le digo, no sabían cómo hablarle, no sabían qué decirle, no se atrevían, hermanos. Imagínense cuando yo he mirado a personas que padecen de cáncer y he estado ahí, ¿verdad? He ido a orar por ellos. Y en veces, hermanos, que quieren animarlos, ¿verdad? Han llegado y dicen, no se preocupe, hermano, no se preocupe, tenga fe. Híjole. Antes yo pensaba que eso estaba bien, no, pues está diciendo que tenga fe. Pero en ese momento, hermanos, esa persona se siente terrible. Y no es como que no tiene fe. No es que le falta la fe. Es que está en una prueba, pero no de ninguna manera lo que le está pasando en el exterior que refleja su fe, ni su posición delante de Dios. No es que Dios lo ha desechado y lo ha herido, hermanos, y lo ha destruido, así como a Job.
No dice aquí que Dios desechó a Job. No dice que Dios estaba reprendiendo a Job por algo malo que Job había hecho. Tampoco dice, hermanos, que estaba una vez más desechado. En veces los hermanos llegamos a esas conjeturas. Y en vez de ser de ánimo, hermanos, hacemos el trabajo del enemigo. Por eso, hermanos, es necesario que aprendamos a consolar a los hermanos, pero es muy importante que aprendamos a hacerlo. Estos hermanos, estos amigos, perdón, de Job, no sabían, hermano, cómo consolarlo. ¿Qué decirle? ¿Qué se le puede decir a una persona que lo ha perdido todo, pero absolutamente todo? Me hace el niño ahí. Es que voltea el niño así, parece que le estoy preguntando, ¿verdad? En veces ahí uno se tiene que poner a orar, hermano. No en vez de siempre, ¿verdad? Bueno, pero vamos a mirar a los amigos de Job en acción, hermanos. Dice, hermanos, en el capítulo 4, versículos 1 al 7, perdón, del 1 al 6, y voy a saltar algunos ahí. Dice lo que algunos de sus amigos le dijeron a Job. ¿Ve? Son motivo de mucho ánimo los amigos de Job, ¿verdad? Le dicen a los mejores amigos de Job, le dicen a Job en el capítulo 4, versículo 3, le dicen: he aquí tú enseñabas a muchos, y esta me llega a mí porque, híjole, ¿sí? Pues, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Traducción, tú le estabas predicando a los hermanos todos los domingos que tuvieran fe, que ánimo, hermanos, que te va a superar la prueba. Y ahora que tú estás en la prueba, te desalientas. Imagínense qué hermosas palabras, ¿verdad? Cuando está usted sufriendo, pobre Job, pobre hermano Job. No esa era la manera para ayudarlo, alentarlo, ¿verdad? Más bien parecía un juicio. Parecía, hermanos, bueno, el efecto en vez de que fuera positivo, pues era negativo. Desanimaba aún más, desalentaba aún más a Job. Yo creo que en veces, hermanos, cuando alguien está en una prueba, lo que primero tenemos que hacer antes de tratar de ayudarle a alguien es: Señor, ayúdame a ponerme en sus zapatos. Ayúdame a estar ahí. Y Señor, ayúdame que lleguen a mi mente el sufrimiento y el dolor por el cual esa persona está pasando. Que de alguna manera yo pueda sentir lo que él o lo que ella siente. Y ya solo así, hermanos, examinando las cosas de esa manera, tal vez uno ya puede entender un poco más y ser más misericordioso y compasivo y no dictar juicios tan rápido, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 7 y 8: recapacita ahora, le dicen a Job. Recapacita ahora, le dice, que inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad. ¿Qué le está diciendo aquí a Job? Job, no te hagas, Job. Algo malo hiciste. Por eso estás ahí, Job. No te está pasando esto nomás de balde, porque Dios, concepto errado, ¿verdad? Porque Dios no le permite que llegue daño o prueba a los rectos. Es falso eso, ¿verdad? Dios permite que lleguen pruebas
con propósito, según lo que dice Romanos, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a los que son llamados conforme su propósito. Bien, tienen un propósito las pruebas. Y hermanos, llegan a la vida aún cuando los hermanos mejor están sirviendo al Señor. Y es lo que en veces, hasta cuando, es más, cuando más están sirviendo al Señor, más llegan las pruebas. Entre más dedicación, en veces, hermanos, el más esfuerzo por el Señor, arrecian en veces las pruebas. Aunque por un periodo de tiempo, no quiero exagerar, para que luego digan, no, yo no sirvo, pastor, porque pues, no quiero que lleguen las pruebas. Pues no barro y no trapeo porque quiero pruebas. No. Dios sabe cuando usted quiere servir. Y hermanos, entramos a la escuela de Dios. Entramos al seminario de Dios. Vamos a los seminarios donde nos enseñan a examinar la Biblia. Pero hay otro seminario, el de Dios. Cuando queremos servir al Señor, o cuando los cristianos, ¿verdad?, comenzamos a seguir al Señor, entramos en esa escuela. Bueno, hermanos, entonces, parte de la escuela es eso, hermanos. Parte de la escuela del Señor es eso. Entonces, ninguno de nosotros debe de sentirse, hermanos, debe de llegar a pensar que le ha abandonado el Señor, como decíamos la semana pasada, en Salmo 34, ¿verdad? Para nada. Bueno, luego, hermanos, vamos a mirar que lo acusaron de eso, pero luego le acusan de otra cosa, ¿verdad? El 12 al 21, ahí mismo del capítulo 4. Dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Wow. ¿Habrá alguien, hermanos, que no pueda decir que no ha pecado? Y cuando ustedes, hermanos, están en una prueba, una de las cosas, hermanos, que llegan a la mente, hermanos, es: le recuerda al enemigo su pecado. Le recuerda. Por eso tal vez estás ahí. Bueno, él no dice tal vez. Por eso estás ahí. Eso te pasó. Por eso que hiciste allá y acá. Y le hace dudar a usted del perdón de Dios. Siglos atrás hace que yo confesé eso al Señor y el Señor me perdonó. Pero ahora, hermanos, Satanás se encarga de traerle a la mente. Y en medio de la prueba es cuando eso ocurre. Por ejemplo, me preguntan a mí: ¿usted cree que Dios le ha perdonado sus pecados? Sí, estoy seguro, ya la palabra de Dios lo dice. Pero cuando estoy en medio de la prueba, es cuando esa afirmación se ve. ¿Me ha perdonado el Señor? Sí. ¿Me arrepentí de todos mis pecados? Sí. ¿Volví a hacer lo malo? No.
Viene, hermanos, el 5 del 1 al 7. Job, todavía no termina su amigo con él, hermano. Todavía tiene más que decirle. Le dice, hermanos, ahora pues a voces, habrá quien te responda, y a cuál de los santos te volverás. Es cierto que al necio lo mata la ira, al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien lo libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y de los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volver por el aire, así el hombre nace para aflicciones. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan por tinieblas y a mediodía andan a tientas en la noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Entonces, hermanos, en la vista de Elifaz, hermanos, está que Dios es un Dios justo, y como es justo, hermanos, no tendría a Job ahí a menos que Job hubiese hecho algún mal. Vamos a mirar entonces, hermanos, ahora a Job. ¿Qué dice Job? Hermanos, ¿cómo está Job sobrellevando todo esto, hermanos? El primer versículo de la primera prueba de la que le hicieron a Job dice que ninguna de esas cosas Job hizo mal. Pero ahora, hermanos, vamos a mirar que lo que está pasando Job es algo real. Que, hermanos, Job está experimentando dolor. Y mire, hermanos, lo que dice Job en el capítulo 3, versículo 1. Dice Job, hermanos, 1 y 2, dice: después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Yo le digo que cuando examina, hermanos, por lo que está pasando Job, escucha uno un lamento, ¿verdad? Y es tanto el dolor de Job, hermanos, y tanta su molestia, hermanos, y tan pesada la prueba, que él, hermanos, empieza a desear aún no haber nacido. Las cosas, hermanos, que perdió no fueron gran cosa. Perdió a sus hijos y sufrió y le dolió. Pero ahora, hermanos, esta enfermedad, hermanos, que lo está atormentando día y noche, hermanos, ahora lleva a Job hasta una crisis. Una crisis, hermanos, en la que Job desea aún no haber nacido. ¿Usted ha sido probado así? A tal grado que su dolor y todo lo que le acontece le lleva a usted a exclamar eso. Dice Job en el versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? A veces, hermano, a mí me llega a doler una pierna, algo así, ¿no? Señor, ya no hay lo que hacer. Y en vez de eso, creo que el Señor ya hace.
aquí a Job, entonces, hermanos, sufrimiento de punta a punta, ¿verdad? En su cuerpo, y él expresa estas palabras. Vemos entonces aquí un lamento, hermanos, un dolor, es genuino, no es una invención, hermano. Y todavía, hermanos, su lamento, su queja, no es que está, hermanos, pecando contra Dios, está expresando, hermanos, que le duele, que siente. Y gracias a Dios por esto, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nosotros cuando veamos a una persona que se duele, que siente, juzgamos. Y no sabemos, hermanos, lo que el dolor o la situación por la que esa persona está pasando. El 23 dice: ¿por qué será vida el hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, dice Job, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Aquello, hermanos, a lo que ninguno de nosotros quisiera llegar, llegó Job. Y dice Job, hermanos, que ni siquiera puede comer. Hay más ocasiones aquí, hermanos, donde Job experimenta su dolor, hermanos, y alza Job la voz a Dios, una súplica, pidiendo socorro, pidiendo ayuda. Y en otras, hermanos, en toda la lectura de este versículo usted va a encontrar a Job, hermanos, firme en lo que él cree en Dios, en lo que él sabe de su Dios. Y hasta que llega el momento, hermanos, en el capítulo 42, en que Dios habla a Job. Dios, hermanos, se manifiesta a Job. Es el capítulo número 40, versículos 6 al 14. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón y tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Le dice el Señor a Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te contestaré. ¿Qué podrá salvarte de tu diestra? Hermanos, usualmente cuando estamos en una prueba, nos enfocamos en nosotros mismos y nos volvemos hacia adentro, a mirarnos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y eso hace que nos olvide, hermanos, que nosotros somos solo criaturas de Dios. Eso hace que se nos olvide, hermanos, que nuestra vida no depende de nosotros. Eso hace que se nos olvide, hermanos, que le pertenecemos a Dios, que Él es Dios y que Él está en control de todas las cosas, que Él es el dueño de la vida, que Él, hermanos, es el que nos da de su aliento. Decía un hermano en una ocasión: se nos olvida que somos
criaturas. Tenemos un dueño. Y que, hermanos, ese Señor, ese dueño, va a ser, hermanos, como dice luego el canto y algún versículo, va a formar el barro conforme a Él quiere. Hermanos, la Escritura nos dice que Job entendió esto. Job, hermanos, aunque no había pecado contra Dios, Job entendió la soberanía de Dios, que Él es su Señor, que Él es barro y que Dios puede hacer con Él como Él desea. Job, hermanos, en el capítulo 42, 1 al 6, le manifiesta a Dios, después de que Dios le habla de diferentes maneras, demostrándole a Dios, hermanos, su soberanía. Y le dice Job a Dios, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ve, hermanos, Job, si usted lee todo el libro se va a dar cuenta que Job está todo el tiempo preguntándose: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha venido esto a mí? Y, hermanos, Job tiene razón, no ha hecho nada mal. Job fue justo todo el tiempo, no había desobedecido al Señor, pero estaba siempre con eso: porque yo. Y a veces así somos nosotros, nos pasa algo y ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Job dice entonces aquí, dice que él no entendía, que él no sabía, no lo comprendía. Dice ahora el 4, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Luego dice de Dios Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué interesante, ¿no, hermanos? La prueba hizo que pasara Job de tener un conocimiento, hermano, superficial de Dios, a tener un conocimiento profundo de Dios. Esto se pudiera decir, hermanos, también así, que su fe era una fe superficial. Pero ahora, hermanos, su fe había incrementado. Dice: por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de haberme quejado delante de Dios. En veces, hermanos, cuando el sufrimiento nos lleva a quejarnos y a todas esas cosas, es necesario, hermanos, arrepentirnos y decirle: Padre, no entiendo por lo que he pasado, no entiendo por qué vino todo esto, pero perdóname por haberme quejado y por haberme desviado del camino. Perdóname por haberme molestado contigo, por haberme enojado contigo. Se arrepintió Job en polvo y en ceniza. Luego, hermanos, vemos que Dios, hermanos, restaura a Job. Dios, hermanos, restauró a Job. Capítulo 42, del 8 en adelante. Dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id, le dice a Elifaz el Señor, amigo de Job, id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Luego fíjense que le dice el Señor a Elifaz: por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Y luego dice: como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temita, Bilhaed suita y Zoar naamita, e hicieron como Jehová le había dicho,
Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. El Señor, hermanos, igual que a Job, llega el momento cuando hemos pasado la prueba, hermanos, que el Señor quita la aflicción. Remueve el motivo, la causa del dolor. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios los restauró completamente, en todos los sentidos, hermano. En veces, hermano, para Dios bendecirnos, primero tiene que quebrantarnos. Esto es una lección, hermanos, del cristianismo. En veces, hermanos, para poder formar, por ejemplo, si el alfarero está haciendo una vasija y la vasija se le tuerce y no la puede enderezar, tiene que volver a amasarla y echarle agüita y hacerla blandita, ¿verdad? Para que pueda darle la forma que él quiere. Nosotros los cristianos, hermanos, también ocupamos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, en veces nos quebrante para poder luego Él formar en nosotros el carácter o la persona que Él quiere que nosotros seamos. Y si usted tiene un fin, un propósito, si Dios le va a utilizar especialmente a usted en el ministerio, hermano, sepa que Dios le va a quebrantar para que cuando usted esté dirigiendo a otros, usted tenga la entereza, tenga usted el carácter, para que cuando vengan las pruebas y las dificultades entre los hermanos y parezca que la iglesia se va a ir de pique, que usted no salga corriendo, que usted esté firme, que usted se mantenga en su posición y continúe haciendo la obra de Dios. Y en veces, hermanos, leerlo en un libro no es suficiente. Muchas cosas Dios sabe que las tenemos que experimentar. Ahora, hermanos, pero Dios restauró a Job. En los siguientes versículos nos dice, hermanos, que le dio a Job el doble de todo. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice el 12, y bendijo a Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y ahí, hermanos, yo les pido que se devuelvan al primer capítulo de Job y no pierdan este otro. Y vamos a ver, hermanos, que lo que dice aquí sea verdad. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, y su hacienda era 7,000 ovejas. Y acá enseguida, ¿cuántas ovejas dice que tiene en el último capítulo? 14,000 ovejas. Luego el siguiente dice que tenía 3,000 camellos. Luego acá dice ¿cuántos camellos? 6,000 camellos, ¿verdad? Luego el otro versículo dice que tenía 500 asnas y muchísimos criados. Luego dice acá 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Luego dice, hermanos, que tenía Job 7 hijos y 7 hijas en el principio, ¿verdad? Pero en el segundo dice que le dio otra vez 7 hijos y 7 hijas. Pues no dice que le dio el doble. Hermanos, sí le dio el doble.
Porque todas las demás cosas, hermanos, las cosas materiales se pierden. Pero Dios, hermanos, tiene por honra o gloria suya la muerte de sus santos. Y sus santos no se pierden. Job, el Señor sí le dio a Job, hermano, 14 hijos y 6 hijas. 7 hijos y 3 hijas ya estaban con el Señor. El Señor le dio otra vez en la tierra otros 7 hijos y otras 3 hijas. De manera, hermanos, que sí le dio el doble en todo. Hermanos, cuando un ser amado, cuando un hijo, hermanos, parte, hermanos, se va donde el Señor. No se pierde. Y, hermanos, Job entonces recibió el doble de todas esas cosas. Y recibió el doble, hermanos, de hijos. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que si algún día alguno de nosotros experimenta, hermanos, la pérdida de un hijo, el hijo no se ha perdido. El hijo está con el Señor. Como Job, que recibió el doble en todo. Y llamó el nombre de la primera Gemina, la segunda Cesia y la tercera Queret. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, dice la Biblia, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a las hijas de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Le bendijo el Señor, hermanos. Dios nos conceda, hermanos, a mí, a donde usted ya se los concedió, hermanos, mirar hasta la 4ª generación. ¿Verdad? Algunos hermanos aquí ya han mirado hasta la 4ª generación de sus hijos. Bueno, hermanos, pero Dios restauró a Job. Como dice el Salmo 23, confortará. Dios restaura. Vamos a pasar por dificultades, pero Dios, hermanos, confortará. Puestos de pie, hermanos. Padre Todopoderoso, perdónanos, Señor, porque en las dificultades, Señor, en vez de hasta las más pequeñas, nos producen, Señor, sentimientos negativos. En vez de, Señor, fácilmente, Señor, renunciamos a ti. Se nos olvida, Señor, que somos tus hijos. Perdónanos, Padre. Señor, y cuando estemos en medio de una prueba, Señor, cuando tú nos pases, Señor, por esa dificultad, suplicamos, Señor, que tú, Señor, afiances, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca. Haznos íntegros, Señor. Límpianos, Padre. Queremos, Señor, ser útiles, ser vasos, Señor, limpios, que tú puedas usar, Señor, para traer honra y gloria a tu nombre. Padre, ninguno de nosotros, Señor, anhela o desea las pruebas, pero te damos gracias por ellas, Padre. Y preferimos, Señor, que tú nos pases por las pruebas antes, Señor, que perdernos. Gracias porque también la prueba, Señor, y la dificultad nos muestra que somos tus hijos, que no te desentiendes de nosotros, que te interesa, Señor, guardar nuestro vida. Gracias, Señor, por perfeccionarnos, por limpiarnos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a ser manejables, a ser blanditos, Señor, en tu voluntad, a discernir, Señor, correctamente, de manera, Señor, que no haya necesidad de que tu
pido por mis hermanos, por la manera, porque yo sé que cada uno de ellos, Señor, enfrenta sus propias pruebas, sus propias dificultades. Te pido, Señor, que no mengue su fe. Te pido, Señor, que cada uno de ellos salga fortalecido y que, Señor, cada día, en medio de pruebas, en medio de dificultades, Señor, traigamos honor y gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres misericordioso. Y no somos probados, Señor, más allá de lo que podamos. Y sea el honor y la gloria por ti. Amén. Mis hermanos, gracias por su paciencia.